Creo que ya sé mucho sobre la clasificación de los óxidos, y la verdad mis familiares no lo saben mucho. Creo que debería enseñar a un familiar y a mi soporte, para que ella también sepa y pueda enseñar a los demás, y así sepamos todo sobre la clasificación de los elementos. Tampoco es un tema del otro mundo. Acompáñame. Tal vez no quieres que te enseñe sobre la clasificación de los elementos. No es nada del otro mundo, o sea, literalmente no te... A lo mucho te vas a demorar 10 minutos en entenderme lo que te voy a enseñar. Literalmente puedes enseñarle incluso hasta a tu abuelo, a nuestro otro hermano, no sé, a un sinfín de personas. ¿Quieres que te enseñe? Sí, por supuesto. Me gustaría mucho que me ayudes acerca de la clasificación de los elementos, ya que para mí es un tema sumamente interesante y sobre todo puede ayudarnos en un futuro para nuestras carreras o algo en sí. Bueno, tú ya dijiste que te enseñe, entonces te voy a enseñar. Quiero que me prestes mucha atención, porque no es un tema complicado ni nada del otro mundo. Pero sí, quiero que me prestes demasiada atención, porque esto te va a ayudar en el futuro. Yo te voy a dar ciertamente las diapositivas que vas a ver aquí arriba, o si no del lado de acá, y tú vas a prestar atención. Y si es posible, te voy a hacer unas preguntas. Para que tú me entiendas, voy a hacer como si yo fuera tu profesor, y tú me vas a prestar mucha atención. ¿Está bien? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la clasificación de los elementos. Si estos bloques se forman todo lo que conocemos, vamos a descubrir juntos qué son los metales, los no metales y los metaloides. Bueno, para empezar te voy a decir qué son los elementos. ¿Sabes? ¿No? Bueno, tranquila, yo te voy a decir qué son los elementos. Primero hablemos de qué es un elemento. Un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en otras o más simples. Cada elemento tiene un símbolo único en la tabla periódica, como el oxígeno o el hierro. Estos elementos son la base de todo el universo. Comencemos con los metales. Los metales son conocidos por ser buenos conductores de calor y electricidad. Mira esto. Acá tengo una moneda. Esta moneda está hecha de metal y se siente bastante dura, ¿verdad? Los metales son generalmente sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un líquido. Otros ejemplos como el de metales son como el oro, la plata y el cobre. Ahora pasemos con los no metales. A diferencia de los metales, los no metales son generalmente malos conductores de calor y electricidad. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos es un no metal claramente. También tenemos el carbono, que es un esencial para la vida, y el azufre, que a veces vemos en los fósforos. Un ejemplo cotidiano, tómame atención. Verás, cuando cocinas, el odor del azufre proveniente de los huevos se debe a la presencia de esto, no metal. Esto es un metaloide. Hablemos de los metaloides. Los metaloides son como el puente entre los metales y los no metales. Tienen propiedades intermedias. Por ejemplo, el sílico es un metaloide que es muy importante en la tecnología moderna. Esto se utiliza en los chips de las computadoras. Otro ejemplo es el boro, que es esencial para algunas reacciones químicas. Ahí lo tienes. Es una visión rápida sobre los metales, los no metales y los metaloides. Ahora, te voy a preguntar algo y tú me tienes que responder. Y si lo has hecho mal, es porque no hemos entendido. Pero si respondes correctamente, te va a servir de mucho, porque así vas a poder explicar a los demás, incluso en tu tarea o en algo del futuro, te va a ir bien con cualquier cosa que tenga que ver con este tema. Mira, ahora te voy a hacer un ejemplo para que tú puedas realizarlo con ejercicios. Ahora te voy a hacer unas preguntas, pero en el futuro vas a utilizar lo que te voy a hacer ahora. Mira, esto es un tipo de ejercicio que te pueden servir o incluso te pueden poner en el futuro. Por ejemplo, vamos con el elemento de sodio. ¿Cuál es el elemento de sodio? Es Na. Listo. Ahora vamos con el bloque. Aquí el bloque es el S, pero no nos olvidemos del 1. Aquí vamos a ver si es un metal, un no metal
o un metaloide. Aquí, tú ya debes saber esto. Aquí, por lo casual, un sodio es claramente un metal. Listo. Ahora vamos con el grupo y el periodo. ¿Cuál es el periodo del sodio? El periodo sería el número 3 y el grupo en el que viene es claramente el 1. Ahora vamos con la familia. ¿Cuál es la familia? La familia es la primera familia y sería los alcalinos. Y listo. Es solo eso. Nada de lo difícil. Ahora yo te voy a hacer las preguntas como te lo dije anteriormente. Esto lo vas a utilizar en el futuro. Tú, como eres principiante o más o menos ya sabes de la química, no te voy a hacer desarrollar esto, pero sí te voy a hacer unas pequeñas preguntas para ver si entendiste o no del tema. Ahora te voy a preguntar algo. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué son los metaloides? Y dime aunque sea un ejemplo. Puedo decir que los metaloides son elementos químicos que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Estas propiedades pueden incluir características físicas como la conductividad eléctrica y térmica, así como la dureza y el brillo. Suelen ser semiconductores, lo que significa que puede conducir electricidad en ciertas condiciones, lo que hace que sean útiles en aplicaciones electrónicas. Por ejemplo, lo de metaloide es el silicio, que es ampliamente utilizado en la industria electrónica para poder fabricar componentes como transistores y circuitos integrados. Otros ejemplos pueden incluir el boro, el germanio, el arsénico, el antimonio, entre otros. Muy bien, se ve que prestaste atención. Ahora te voy a preguntar, ¿para qué sirve la clasificación de los elementos? Bueno, la clasificación de los elementos químicos son fundamentales dentro del estudio de la química y tiene varias aplicaciones y beneficios, como por ejemplo la organización del conocimiento. Este permite agrupar los elementos según sus propiedades y características, facilitando el aprendizaje y la comprensión de la química. 2. La predicción de propiedades. Al clasificar los elementos, los científicos pueden predecir propiedades y comportamientos de elementos no estudiados, basándose en la similitud con otros elementos de su grupo o periodo. 3. Entender relaciones químicas. La clasificación ayuda a visualizar cómo interactúan los diferentes elementos entre sí, lo que es esencial para poder entender reacciones químicas y formaciones de compuestos. ¿Ves? Ya sabes todo eso de lo que te enseñé. Respondiste las preguntas incluso con bastante facilidad. El ejercicio que te acabé de explicar no te lo voy a hacer ahora, porque como dije, seguramente en un futuro lo vayas a usar y ya sabes cómo hacerlo. Ahora no te lo pongo porque tal vez se te complique un poco, pero en lo teórico y en ejemplos ya lo sabes. Sin nada más que decir, gracias por tomarme atención y ojalá espere en otro futuro pueda explicarte otro tema más. Pero ¿sabes qué sería mucho mejor ahora que me pongo a pensar? Un video. Encontré un video en internet y creo que si lo tomas atención te va a servir de mucho. Espero haberte ayudado con esto y te dejo con este video. Gracias. El tema que veremos hoy tiene por título Estructura y organización de los elementos de la tabla periódica. Clasificación de los elementos químicos. A lo largo de la historia han existido diferentes formas de clasificar a los elementos conocidos en cada época. Desde que se dieron a conocer en 1860 los pesos atómicos determinados por Canizaro, muchos fueron los científicos que vieron en ellos la posibilidad de buscar una ordenación que permitiera su organización. Entre las más de 50 propuestas de clasificación periódica se pueden destacar las siguientes. Berzelius, 1814, clasificó los elementos considerando dos aspectos:
electropositivos y electronegativos. Los electropositivos son los que pierden electrones y los electronegativos los que ganan electrones. Proust, en 1815, propuso el ordenamiento de los elementos en base al hidrógeno, según la cual las masas atómicas eran números enteros y múltiplos de aquel. Dobereiner propuso el ordenamiento de los elementos que son semejantes en propiedades de 3 en 3, a lo que denominó tríadas. Además señaló que la masa atómica del elemento central es aproximadamente la semisuma de las masas atómicas de los elementos extremos. Chancourtois ordenó los elementos químicos en función creciente a su peso atómico sobre una curva heliocoidal que envolvía a un cilindro cuya base circular fue dividida en 16 partes iguales. Esta curva helicoidal tenía la particularidad que si por una parte trazábamos una línea vertical, intersectaba los elementos con propiedades similares. Newlands, en 1864, propuso el ordenamiento de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas, dando un gran paso a la correcta clasificación de los elementos. Dispuso a los elementos en filas horizontales de 7 en 7, resultando periodos con 8 elementos, ley de los octavos. Mendeleev publicó una tabla periódica de los elementos, siendo la primera tabla periódica que se realizó. Se basó principalmente en las propiedades químicas. Según Mendeleev, las propiedades de los elementos eran una función periódica de su peso atómico, lo que llamó Ley Periódica de los Elementos. Moseley, 1914, introdujo el concepto de número atómico estableciendo su significado. Concluye que el ordenamiento de los elementos debe hacerse de acuerdo al número atómico y enunció lo que sería la ley periódica actual. Las propiedades de los elementos químicos son una función periódica de su número atómico. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. Tabla periódica moderna. Diseñada por el químico alemán Wagner, los elementos están en orden creciente al número atómico de sus átomos, constituida por 7 filas o periodos y 18 columnas que construyen 16 grupos o familias.